¿Libertario? Sí, vamos a también construir un frente para ser lo más competitivos posible durante las elecciones de este año, sí. Todo el mundo pregunta por el 2020. La pregunta a mí es ¿cómo transitamos el 2019? Me parece bárbara la pregunta. Empecemos por ahí, ¿no? La verdad que el 2020 hoy para mí es ciencia ficción. Es lejísimos. Me parece que 2019 tiene mucho para dar todavía. Mirá, ustedes lo ponían recién, la inflación que el gobierno puso en el presupuesto 23%, el Fondo Monetario puso 20%. Nadie está hablando por abajo de 30, si vamos a ser realistas. O sea, vamos a tener una inflación sustancialmente más elevada que la del presupuesto y que la del Fondo Monetario. La actividad económica, el gobierno en el presupuesto puso una caída de 0,5. 1,7 se habla. O sea, estamos hablando de 0,5, es el hiper recontrapiso, es el escenario más optimista que te imagines. En ese contexto no va a ser fácil el 2019. Agregale año electoral. Yo te cuento el mercado, ¿no? Acá todavía funciona un poco como correo. El mercado, si llega a aparecer una Cristina Kirchner con grandes chances de ganar, ya sea en primera o en segunda vuelta, el mercado lo vería como algo muy preocupante. Así que ahí podrías tener, dependiendo, insisto, de este resultado, potencial resultado, movimiento con el dólar que nadie está imaginando hoy. Así que yo te diría, ahora, 2020 José, es el siglo XXIII hoy. Ahora, José, yo te pregunto, ¿por qué implantaron y hicieron esta política financiera? Porque la sensación que uno tiene es que se han metido en un embudo y no saben cómo salir. Porque yo te escuché decir que volver al fondo es volver a la B, es descender a la B. Sí, a ver, Argentina, el primer acuerdo con el fondo lo firmó en 1968. Sumarle 50 años, 2018, ¿no? Sí. Bueno, en 50 años, Argentina ha sido un fracaso económico estrepitoso, pasó por todo tipo de calamidad económica. Toda la crisis del Rodrigazo, la crisis del plan de Martínez Dios, la crisis de Greenspoon, la crisis del Austral, la crisis de la convertibilidad. El kirchnerismo dejó un país con serios problemas. La crisis del año pasado, o sea, Argentina, en este medio siglo de acuerdos con el fondo, no ha parado de tener crisis. Lo que no significa que yo te diga que el fondo provocó crisis, sino que cuando vas al fondo es porque tuviste una crisis. Sí, descendiste a la B. Entonces, y descendiste a la B. Pero entonces ir al fondo es ir a la B, es haber ido previamente al fondo de una crisis. Entonces vamos a decir, ¿por qué terminaron así esta gente? Y porque así terminamos con Menem, así terminamos con Alfonsín, con Martínez Dios, ¿me entendés? Todos hacen más o menos lo mismo. Entonces siempre terminamos en la B o con el Fondo Monetario, o repudiando la deuda, como pasó en 2001-2002. Después tuvimos 15 años con la deuda defaulteada, un disparate monumental. O sea, todo este tipo de delirios, incluyendo el delirio macrista, bueno, nos explican por qué Argentina termina cada tanto en el Fondo Monetario. Ahora, la otra es cómo se sale de este industricidio, ¿no? Donde cierran 30 pymes por día, donde empresas que uno no imaginaba, las de renombre alimenticias, por ejemplo, dijeron que perdieron 6.200 millones de pesos. Vos ves que están cerrando negocios tradicionales en todos los barrios porteños, o vas a un barrio, cualquier barrio porteño o de la provincia, están cerrando negocios tradicionales, sí, claro. Sí, bueno, se metieron en esto como se metieron en esto casi todos los gobiernos anteriores. A la larga todos los planes terminan mal porque todos hacen más o menos lo mismo. Por eso en campaña, yo lo voy a proponer, lo que vengo diciendo hace 25 años, Argentina está equivocada con lo hace. Argentina tiene que hacer otra cosa. Argentina tiene que dedicarse a vivir del comercio, con un Estado con un tamaño pagable, con costos laborales razonables. ¿Quién va a emplear en Argentina una persona si en lugar de ser un empleado la adoptás prácticamente cuando la empleas? Porque la llegada a despedir, por la razón que sea, el juicio que se come una pyme por haber echado a una persona la manda a la quiebra. ¿Me entendés? Entonces los pocos trabajadores que tenés son en negro. Entonces... Ahora, bueno, está bien, pero eso es Argentina hay que dar la vuelta, Antonio. Eso es un desafío enorme, porque empezó con Cavallo con el monotributo, esta historia, que desfinanció el sistema del ANSES. O sea, hay que ver la manera de dar una vuelta de rosca. Mira, también. Todos han hecho desastres, todos. Acá no se salva nada. El kirchnerismo fue desastroso también. El kirchnerismo fue un desastre. Que Macri no lo supo manejar, le agregó la pólvora que correspondía y por eso terminamos en la crisis del año pasado. A ver, entonces vos tenés que hacer otra cosa, vos tenés que vivir del comercio como hacen los países civilizados. ¿Y de la industria por qué no?
¿Y de la industria? No, cuando digo el comercio es comerciar con el mundo. Cuando vos comerciás con el mundo, como valor agregado, hay industrias que son recontra, súper, hiper viables. A ver, no hay ningún país que habiéndose abierto al comercio mundial, bien hecha la apertura, no las estupideces que Argentina hizo como con Martín Idioso con Menem, le fue mal. Los países que prosperan comercian, anda a buscarlo. Los países que comercian prosperan. El país que prospera comercia, o sea, es prácticamente un sí, solo sí. Ahora, vos para poder comerciar y no morirte en el intento, como ocurrió con Argentina en otras épocas, tenés que devaluar, tenés que tener un Estado pagable, no este delirio de impuestos que funde a todo el mundo, tenés que tener costos laborales razonables, no estos costos laborales que hacen que un tercio de los trabajadores estén negros, tenés que hacer otra cosa. ¿Pero qué es peor, el costo laboral o la cantidad de impuestos que pesan sobre la industria? Todo importa, todo importa. A ver, Argentina es el país que más grava el consumo en el mundo. Con esto yo no te digo que hay que gravar mal el impuesto a la ganancia, no. Pero te digo, Argentina, ¿por qué para la gente todo es carísimo, en parte? Porque la gran imposición está sobre los bienes finales. Acá te graban todo lo que consumís, bueno, todo lo que invertís. Un café es más caro acá en euros que en porque España. Tenés una imposición fenomenal, pero eso porque tenés un gasto público fenomenal. La gente tiene que saber que si no quiere trabajar la mitad del año para el Estado, pagando impuestos como ningún país del mundo, tiene que pedir, tiene que exigir al político de turno: viejo, baja en el gasto público, porque yo ya no doy más. ¿Y cuál sería el recorte, José Luis? Cortar, a ver. Bueno, esperá. A mí me parece importante que la gente entienda eso. Acá no se trata de cortar por cortar. Bueno, ahí vamos, por eso... Acá lo que hay que hacer es poner en la economía a hacer otra cosa diferente a la que viene haciendo. Argentina tiene que tirar a la basura la sustitución de importaciones, el vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer, o el ridículo no queremos importar un clavo de Cristina. Eso hay que tirarlo a la basura. Porque los países que prosperan no hacen eso. Los países que prosperan están con la economía abierta y comienzan con el mundo. Ahora, para no morir en el intento, y como ocurrió otra vez que te invadan de importaciones, vos tenés que tener un tamaño del Estado razonable. ¿Para qué? Para poder cobrar impuestos razonables y que la gente y las empresas no se fundan en el intento. Ahora, ¿qué tenés que hacer para tener un gasto público razonable? Sí, tenés que echar gente, claro que sí. Ahora, vos tenés que darle... ¿En dónde? En las provincias en particular. La salud pública, ¿estás de acuerdo? En las provincias en particular. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Ahora, ¿qué hacer con las provincias que son inviables? Por ejemplo, Formosa, es una provincia que son todo empleo público. A ver, pero esto hay que enseñarle a la gente. A mí me parece una ofensa a la gente de trabajo, a la gente que paga impuestos, a vos, al resto de estos compañeros, los chicos que están detrás de cámara, que se rompen el lomo laburando, que cobran en blanco, el grueso por lo menos, sí. Y a esa gente la revientan impuestos para financiar a un gobernador de turno que use esa plata que vos mandás de coparticipación para mandarse una fiesta populista. A veces, si una provincia no puede sustentar su Estado, no el sector privado, su Estado con impuestos propios y algo de impuestos federales, hay que fusionarla. Es una estafa al contribuyente. Vos decís que en la época de Perón, que estaban lo que eran las provincias de NOA, que eran Catamarca, que después se separaron, Santiago del Estero. Yo lo que digo es, acá hay que ponerle el foco en la gente, en el individuo. Basta de la corporación política, de la corporación empresaria, de los sindicalistas. Aquí hay que pensar en la gente en serio, pero no de manera demagógica, al estilo Massa. Yo te hablo de manera en serio. Para lo cual a la gente lo primero que tiene que hacerle es sacarle la pata de encima con la cantidad de impuestos que paga por año. Las pymes se funden por los impuestos que 30 pagan. por día. La gente se funde por los impuestos que paga. Ahora, ¿eso qué significa? Menos gasto público. ¿Eso puede significar fusionar provincias? Sí, ¿y qué? Si la gente se funde por pagar impuestos, ¿por qué no se van a fusionar provincias? ¿Por qué no? ¿Cuál es el argumento por el cual aquí hay que fundir a la gente de trabajo en pos de una provincia o un municipio? A mejores provincias que no pueden tener la cantidad de municipios que tienen. Hay provincias en las cuales cada 30 kilómetros hay municipio, con su intendente, su consejo deliberante, su... Es el costo político más que el gasto público. El costo político, sí. Lo caro es el costo político. Pero por supuesto, cuando sigo empleo público incluye eso. Más que nada es el costo político. Pero caro es el costo político. Sí, la política tiene que hacer su ajuste, sí, claro que la tiene que hacer, ninguna duda. Porque la gente no da más. Pero no da más en serio. Bueno, ¿y cómo haces para recuperar la capacidad salarial en un país donde hoy el salario, el peso no vale nada? Con una inflación que cerró, ¿cuánto? 30 y pico, 40 y pico por ciento. Bueno, este año va a ser, en este año sentite contento si los salarios reales no caen más. A ver, el año pasado cayeron y muy fuerte, como mínimo 15 puntos. Como mínimo. Yo te digo, si me decís hoy, firmo si me decís que no caen este año. Firmo, si no caen. No firmes. Porque yo te digo, ojalá que no caigan, pero
no descartaría que caiga. ¿Cómo se recupera el salario? ¿Cómo se recupera un peso que hoy nadie apuesta al peso? Es un peso que no vale nada. Vos hoy vas a un supermercado y los 1.000 pesos de hace... Hoy no valen nada. Son los 100 pesos de hace 5 años. Nada, bueno. Bueno, me acuerdo cuando Macri decía que lo más fácil que había era bajar la inflación. Fíjate qué estupidez que terminó siendo esa frase, ¿no? Yo recuerdo notas contigo que me hablabas del plan antiinflacionario. Sí. Que nunca se aplicó. Nunca. ¿Se acuerdan ahora, tarde, cuando se están yendo o cuando termina su primer mandato de bajar la inflación? Mira, en economía es todo muy complejo. Que los políticos dejen de engañar a la gente, haciéndolo creer que todo es fácil, que pobreza cero, inflación cero. No le crea a la gente todas esas estupideces. Argentina hace un siglo que viene mal porque viene mal rumbeado, está equivocado con lo que hace. Hasta que no cambiemos las ideas, toda la discusión esta de pobreza cero, inflación cero van a ser estúpidas. Yo creo que esos son versos de campaña. Esos son sanatas de campaña. Bueno. Pero lo que yo creo que a ver, vamos a poner mano a lo que habría que hacer, ¿no? Una política antiinflacionaria que es lo que más afecta al salario, la inflación, que destruye puestos de empleo, sumar los impuestos caros y las tarifas. Vamos a empezar por... Bueno, mira, ahí. El gobierno ha planteado un plan de emisión monetaria cero para ir a inflación baja, por lo menos. Ahora, lo tenés que complementar con un plan económico que haga crecer la economía, porque si no la demanda de peso no se te va a recuperar nunca y la inflación no te va a bajar mucho. Entonces, ¿cómo hacer para que la economía crezca? Tenés que anunciarle al mundo que vos vas a hacer otra cosa, que tirás a la basura la sustitución de importaciones y querés firmar tratado de libre comercio con todo el mundo. Entonces el mundo va a hacer una apuesta en serio. ¿Y vos qué exportás? No te conviene exportar commodities, te conviene exportar valor agregado. Mira. Todas las experiencias de aperturas económicas bien hechas, Antonio, todas, inicialmente, ¿qué va a exportar? Aquello en lo cual tenés ventaja. ¿En qué tenés ventaja en Argentina? Commodity son no solo agro, es energía, es petróleo, es zinc, es oro, es plata. Con el tiempo... Litio. Con el tiempo vos te vas a empezar a diversificar. El caso chileno es un caso arquetípico. Inicialmente Chile exportaba cobre nada más. Hoy ya tiene unas industrias de salmón más importantes de América Latina, seguro. Vos decís, ¿cómo hizo Chile para pasar del cobre al salmón? Bueno, esa es la virtud de la apertura de la economía. Pero fíjate un dato no menor, la Argentina no mira el mar. ¿Cómo? La Argentina no mira el mar. Pero no mira el mar. El mar, bueno, esa es otra discusión. Como no tenemos fuerzas armadas, a vos el mar tuyo o el mar nuestro nos lo depredan. Argentina tiene en su plataforma submarina varias veces lo que podría obtener de Vaca Muerta. Muchas veces más. Pero como somos estúpidos y no tenemos fuerzas armadas y no tenemos una armada, a nosotros nos depredan completamente el mar. En cualquier momento vamos a empezar a perder especies nosotros ahí. ¿Y qué hacemos con eso? No hacemos nada. Entonces nosotros somos un país tonto en lo que hacemos, muy estúpidos. Somos demasiado engreídos, soberbios, probablemente porque somos muy inseguros, pero tenemos que hacer otra cosa. Ahora, José Luis, y cuando hablamos, vamos a temas de tarifas, por ejemplo. Sí. Hoy a las empresas les son impagables las tarifas. ¿Cómo se hace una política tarifaria acorde al ingreso argentino? Bueno, acá el problema grave, mucho más que el de las tarifas, es que la Argentina, ¿sabes qué? Hace 10 años que no crece casi. Argentina, en el segundo mandato de Cristina no creció, y en el primer mandato de Macri tampoco. Llevamos casi 10 años, 8 exactamente, sin que la economía crezca, y le encajaste un tarifazo de la hostia. Entonces, obviamente, está todo el mundo en la lona, pero el problema no es tanto el valor de la tarifa, sino que Argentina no crece, y no crece porque está haciendo algo mal, te repito. Tenés que tener un Estado pagable, costos laborales razonables y una economía abierta al comercio. Si no cambiamos, estamos en todo nuestro derecho en no cambiar, cuidado. ¿Por qué? ¿Qué sentido? No, porque cambiar es una opción y no cambiar también es una elección. Por eso podemos no cambiar si no queremos. Si nos da fiaca, si nos dejamos amedrentar con el costo de cambiar. Hace 4 años la fórmula era cambiemos. Bueno, eso fue un eslogan no masivo. Cambiamos. No, Macri es parte del problema, no de la solución. Entonces, si no cambiamos, también es una elección. El no cambiar, como ha sido Macri, porque Cambiemos ha sido solamente un eslogan completamente vacío de contenido. Después de todo, estamos terminando con menos actividad, más inflación y más pobreza que con Cristina. O sea, Cambiemos no cambió, en esencia. Cambió para el segmento ABC1, otra relación con el mundo, salimos del default sin crisis, está todo bien con eso. Pero la economía hoy está mal, sigue mal. Entonces, Cambiemos ha sido un eslogan de campaña. Entonces estamos todos en nuestro derecho en no cambiar. Pero si no cambiamos y no le decimos a la sociedad que lo que estamos viviendo desde hace casi un siglo, y esto no es un problema ni de peronistas, ni de radicales, ni de demócratas, ni de militares, es un tema de todos los que gobiernan y de la sociedad que también es cómplice de lo que se hace.
Porque acá vos agarrás a un empresario privado o empleado privado, al cual el fisco lo demuele impuestos, lo revienta con regulaciones, le decís, che, mirá, para aliviar tu carga hay que echar ñoquis o hay que reducir el costo de la política. No, te prende en fuego el país. Hasta que esa gente no diga, mirá, no me importa nada lo que pase, yo ya estoy harto de fundirme, que echen a quien tienen que echar y que corten el gasto que hay que cortar, hasta que la gente en el sector privado no piense así y no vamos a cambiar. Ahora, José Luis, transitamos 2019, sí. Cambia el gobierno, sí. Con una deuda externa enorme. Sí. ¿Qué se hace con la deuda externa? Hay que renegociarla, ¿de qué manera? ¿Con qué avales, digamos? No, ¿Con qué bueno, espalda? yo vuelvo a lo que hablábamos al principio, para mí hablar hoy de 2020 es ciencia ficción. Pero bueno, vos me decís, José Luis, hacé ciencia ficción conmigo. Hagamos ciencia ficción. Yo haría el esfuerzo posible, o más grande posible, para no defaultear ni para reprogramar. Argentina ha manchado mucho a su crédito. Si seguimos así, algún día no nos va a prestar nadie. ¿Y cómo hace? Hay que conseguir dólares para pagar. Bueno, tenés que hacer el esfuerzo fiscal vos para que venga el ajuste de la política o que venga el ajuste del gasto, que nunca vino con nadie, por eso Macri también terminó en crisis, y de esa manera se van a generar los pesos para comprar los dólares y pagar la deuda. El ajuste de la política sería, digamos, que la política se achique. Sí, claro, sí. Y eso no es menos democracia, eso que la gente no se coma ese verso, ¿no? Que no se coma ese verso, porque acá lo que importa es que la gente viva bien, no que el político viva como un rey. Y acá la gente hace muchas décadas que vive como el traste a costa del político que vive bien. No sé la cantidad de asesores que tiene, la cantidad de cargos que tiene. Agarrársela con el político es fácil, pero agárratela con los sindicalistas también. Acá este es el único país del mundo, vos tenés en lugar de sindicalistas, jerarcas sindicales. Tipos que te manejan 200.000 millones de pesos por año, que son la plata de las obras sociales. ¿Entendés? ¿Qué haces con eso? Hay que cambiarlo todo. Pero hay que decir que lo vas a cambiar para que la gente, si te lo vota, te dé la legitimidad política para cambiar. Pero vos te agarrás la frase de Menem cuando dijo revolución productiva y salariazo, hizo todo lo contrario. Está bien, pero espera. Dijo, si Menem decía la también, verdad, si decía la verdad no me votaba nadie. No, pero, ok, está bien, ok. Si nadie me vota, seguiremos repitiendo el círculo de la miseria que estamos repitiendo hace décadas. Pero también Menem, cuidado, para aquellos que dicen que los cambios no se pueden hacer, hubo un día que los agarró a todo el partido justicialista, a los sindicalistas, le dijo, acá vamos a hacer tres cosas, señores: privatizaciones, apertura económica y ajuste fiscal. Sí. El que no quiera, se va. Y todos se encolumnaron. Y todos se encolumnaron. Entonces, si vos planteás las cosas que hay que hacer con sinceridad, las cosas se pueden hacer. Pero para plantearlo tuvo que ganar. Sí, bueno, mi desafío en todo caso es ganar diciendo lo que Menem, entre comillas, dijo después que ganó. Acá hay que abrir la economía, hay que ajustar el fisco para que la gente pague menos impuestos y tenés que tener otros costos laborales para que las empresas tengan ganas de contratar gente. Ahora, la pregunta también es, el gran desafío es cómo se incluye en un país que tiene 30% más de pobres, ¿no? Está bien, pero Antonio, ahí hay que decirle y enseñar a la gente, mirá, por culpa de hacer lo que hacemos, es que tenemos, yo creo que no tenemos 30% de pobres. ¿Crees que hay menos? Yo creo que hay mucho más. Mucho te explico más. Por qué. Te explico por qué. El INDEC mide bien, el INDEC no miente. El INDEC de Todesca es un INDEC sano y Todesca es no solo un excelente profesional, sino que es una persona honesta. Pero ¿por qué yo digo que las pobres son mucho más de lo que mide el INDEC? Porque una cosa es la pobreza y otra cosa es subsidiar la pobreza. Los planes sociales serán menos pobres en el sentido que por el subsidio logran comprar la canasta que les impide ser pobres. Pero vos estás subsidiando en realidad la pobreza. El plan social es un subsidio a la pobreza. No es que no sos pobre. No es pobre el que consigue su ingreso por su esfuerzo propio, por su trabajo, y con eso logra comprar la canasta que impide ser pobre. Pero el subsidio a la pobreza no es menos pobres. Si vos le agregás al tercio de pobres que mide el INDEC, los planes sociales, tenés que la mitad de la población es pobre. Bueno, ¿y qué haces con esa mitad de la población pobre? Porque este es el desafío. Antonio, es importante entender que por hacer lo que hacemos, tenemos la mitad de la población pobre, ¿ok? Por hacer lo que hacemos, no por cambiar. No, por hacer lo que hacemos, por hacer esta porquería que estamos haciendo, Argentina tiene la mitad de la población pobre. Entonces, que no nos corran con que hay costos por cambiar, porque los costos los estamos pagando por no cambiar. El tercio de la población pobre, o el 50% de la población pobre, no es un fenómeno de Macri,
ni de Cristina, ni de Néstor, ni de Menem, ni de la Rúa. Es un fenómeno que viene hace 40 años. O sea, hace 35 años en realidad que Argentina empezó a tener cada vez más pobres, y hoy ya llegamos 50%. Entonces, tengamos presente, Antonio, que es importante decirlo, que por hacer lo que hacemos tenemos la mitad de la población pobre. Entonces, cambiar no te va a generar más pobres, te va a generar algo más de pobreza en el corto plazo, pero a la larga vos vas a salir de la pobreza en la cual estás. Pero los pobres los tenés por hacer lo que estás haciendo, no por cambiar. Bueno, pero hay que digamos, como Estado tenés que fomentar a practicar políticas públicas para sacar... Sí, ¿cuáles son las políticas públicas? Claro, esa es la pregunta. Las políticas públicas son desregular, abrir la economía del comercio, bajar impuestos, bajar el gasto, porque el tipo que te dice que hay que bajar impuestos y no te dice, ah, sí, ¿a quién echás para poder bajar impuestos? Pues no podés bajar impuestos así hoy con un ajuste fiscal como el que estás haciendo, porque lo abandonarías. Tenés que bajar costos laborales, te tenés que enfrentar con los sindicatos, sí, te tenés que enfrentar con los sindicatos, o al menos estos sindicatos. Yo te digo, abajo los sindicalistas delincuentes y chorros que tenés, que vos ves por la tele, hay un sindicalismo muy piola, que ven claro que este modelo es inviable. Pero el sindicalismo que se viene es un sindicalismo muy de izquierda. El que se viene es muy de izquierda. ¿Cuál? El sindicalismo que se está viniendo en las bases es muy de izquierda, te diría, raya con el trotskismo. No en todos los sindicatos, en muchos sí es cierto, pero no en todos. Pero la libertad sindical la democracia sindical debería existir, aún a riesgo que en el corto plazo en algunos sindicatos vos tengas un corrimiento hacia la izquierda, sí. Y si se imponen, lo que van a hacer es inviable, van a fundir más empresas todavía. Y vos decís que la reforma laboral sería algo que se viene en el gobierno. No, no tengo idea, en mi gobierno sí que se viene. En tu gobierno se vendría. En el gobierno o en el Gran que Cristina si ganan o quien sea, no sé. Yo sí, porque creo que hay que imitar a lo que hacen los países a los cuales les va bien. Los países a los cuales les va bien, o sea que no tienen pobres, no tienen indigentes, tienen la gente que vive de manera digna, no la indignidad de vivir acá, no tenés este sindicalismo. Vos tenés democracia sindical, la medicina para los trabajadores no la prestan los sindicatos, tenés otra cosa. Vos fíjate un dato que no es menor, ¿no? Yo no escuché a ningún funcionario económico del gobierno hablar de política económica, solo hablan de política financiera. Bueno, ¿reparaste en ese dato? Sí, claro, pero obviamente, pero a ver, con los problemas fiscales que Argentina tiene, por culpa en parte de este gobierno, obviamente te lo va a pasar hablando de ese problema, por la propia inoperancia de este gobierno, más los problemas heredados. Pero acá hay que también ser franco, los gobiernos asumen sin beneficio inventario, si no, no te presente a gobernar. O sea, no puede vivirle echando la culpa a la herencia recibida todo el tiempo. Después de 3 años no va más. Ya estamos yendo al cuarto. Por eso. Así que vivís hablando de política financiera, ¿por qué? Porque vos no supiste resolver ningún problema fiscal que lo tuviste, por eso terminaste en crisis. Vamos a un tema, te saco del tema económico. Sí. Política de seguridad. Sí. Que es un gran déficit que tiene la República Argentina y más en los centros urbanos, ¿no? Mira, a ver, el protocolo Bullrich no es más que cumplir el Código Penal, no es ninguna otra cosa, ¿eh? Ahora, que le enseñen a tirar a la policía hasta hace poco no tenía bala para tirar. O sea, ni una cosa ni la otra. Ahora, viste que hubo una discusión todo con el tema Chocobar. Sí. Entonces, ¿qué tipo de policía, más allá que una policía que sepa tirar, qué tipo de policía? ¿Y cómo se combate el delito? No puede estar la otra discusión de fondo que hay, ¿no? A ver, yo creo que acá, hay que hacer reformas en el Código Penal, por supuesto. De hecho, mi equipo de seguridad lo está analizando, pero yo diría, en materia de seguridad hay que cumplir básicamente la ley. Vos no podés tener a la gente indefensa como la que tenés. Tenés instrumentos para combatir el delito, no es que no tenés nada. Yo a Bullrich no le creo la lucha que hace contra el narcotráfico, por ejemplo. Que se tropiezan con cargamento de marihuana ahora. Cantidad. Yo no le creo eso. Andá a ver lo que pasa en los países en los cuales se lucha contra la droga en serio, contra los narcos. No hay ningún narco defendiendo los cargamentos que le incautan acá. Media rara. Yo creo que tenemos que tener una DEA, una fuerza especial para la lucha contra el narcotráfico. El norte argentino es un colador. Es un colador. Pero claro, no tenemos fuerza aérea, ¿qué querés? ¿Vos propondrías una ley de derribe, por ejemplo? Sí, absolutamente. A lo Colombia. Sí, absolutamente. Argentina, cuidado, si no lucha contra el narcotráfico desde ahora de manera más severa, pero para lo cual hay que equipar a las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, estamos fritos, ¿eh?
Otro tema que también, el transporte en Argentina es carísimo. Sí. Y la red ferroviaria tanto se anunció, nunca se volvió a hacer, Sí. ¿no? Sería un gasto, digo, una inversión que debería hacer el Estado lo más rápido posible. O dárselo a privados, por ejemplo. Sí, no, bueno, podés concesionar a todo eso, vos lo podés concesionar, pero el Estado debe ser un Estado que está en absoluta crisis hoy. A ver, pongámonos de acuerdo, 2/3 del gasto del Estado es en seguridad social. Entonces, o es uno o es otro, no te alcanza para todo, porque a la gente la está reventando con impuestos. La última pregunta, José Luis. Sí. El dólar. El argentino piensa solamente en el dólar. El ahorro. El ahorro en dólares. ahorro, sí. Porque es de los pocos países de Latinoamérica, Argentina y Uruguay, vos vas Sí. a Brasil y te dicen reales, no te dicen dólares. Lo que pasa es que a la pobre gente en Argentina la han estafado muchas veces apostando al peso. Mirá la gente que apostó al peso el año pasado. Le encajaron 50% de evaluación. La gente que tenía depósitos en los bancos en el 89, le agarró el plan Bonex. En el 2001, la especificación asimétrica que ocurrió en 2002. Entonces, la han estafado tantas veces a la gente que cuando piensan en ahorrar, piensan en dólar. ¿Qué querés? La gente es racional. La última te pregunto, ¿vicepresidente la tenés? ¿Es No. Milei? No. No. ¿No es Milei? No, Javier está fuera de la vida política, no tiene nada que ver con el proyecto. Pero bueno, nos apoya, obviamente. Muchas gracias por Placer, venir. gracias. Gracias.